Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriel Fernández. Yo soy profesor de historia y nos encontramos en el Museo Histórico Nacional, específicamente en la sede central, Casa de Rivera. Buenos días, soy Laura Irigoyen, soy profesora de historia, formo parte del equipo de trabajo del Museo Histórico Nacional, que es dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Estoy básicamente en dos áreas: el área de antecedentes e inventarios y el área educativa. Estamos en una de las salas de la Casa Rivera del Museo Histórico, frente a un objeto muy emblemático como es la urna en donde se trajeron los restos de Artigas del Paraguay a mediados del siglo XIX. Acá está el objeto. Pero nosotros en el museo, además de tener el objeto exhibido, tenemos una historia del objeto, que es el archivo de antecedentes e inventarios, donde cada objeto, como este cuadro, esta urna, la escultura, tiene una carpeta donde se muestra cuál fue el recorrido que tuvo ese objeto para llegar a formar parte del acervo del museo. Bueno, como dije, yo soy docente en historia, además soy estudiante de historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y me incorporé al equipo de antecedentes, inventarios, que es una sección del museo donde se lleva el archivo de la parte documental de todo el acervo de las distintas casas que componen el museo. Y bueno, me incorporé a ese trabajo para aportar desde el punto de vista, ya sea disciplinar, como también desde el punto de vista de lo que es la transmisión y la parte de la difusión de la institución, que conjuntamente con la investigación y las exposiciones y otras patas culturales de lo que tiene que ver con la cuestión patrimonial, la cuestión de conocimiento histórico, forman el combo a lo que o los pilares en los que se asienta el museo. También cursé estudios en la licenciatura en Ciencias Históricas de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por tanto, mi formación tiene un trayecto que a lo que es el museo le contribuye, precisamente porque en la parte de acervo, que está ligado a antecedentes, porque en antecedentes está la documentación de todos los objetos, documentos y materiales que el museo conserva, desde si fue una donación, fue una adquisición, es decir, si se compró, si fue una donación, en ese caso, qué familia, qué persona lo donó. Después también se integran notas referidas a la restauración del objeto, como también a los préstamos que se realizan entre los museos, como es muy común, donde a veces se consta dentro de las exhibiciones con acervo de otros lugares. El museo, de alguna manera, trata de buscar cambiar un poco la lógica tradicional que ha tenido, conservar aquellos elementos que son fundamentales y que han sido el fuerte que se ha destacado de esta casa, de esta institución, pero de alguna manera incorporar otros elementos que por allí tengan que ver con, bueno, la difusión y lo que es, como tú me preguntabas, hacer más llamativo y acercar más a la gente lo que es el museo. Ahora, en relación a esta urna, hay una historia que es muy interesante y a todo lo que conlleva esa repatriación de los huesos de Artigas. Claro, de alguna manera nosotros estamos tratando de mostrar que cuando la persona viene al museo y se encuentra con una urna, ¿no? Y por más que tenga de alguna manera la descripción somera a qué hace referencia el objeto, encontramos también que es interesante mostrar todo el trabajo que hay detrás
para que se llegue de alguna manera a exponer, ¿no?, esta presentación. Entonces nosotros hacemos un trabajo que es el trabajo de inventarios, donde tenemos un archivo donde cada una de estas piezas cuenta con una carpeta. Y estas carpetas, nosotros hacemos un trabajo de inventariado, de indizado, de escaneo de esta documentación. Es fundamental y fermental para poder conocer de alguna manera el objeto. Pero a medida que nosotros avanzamos en el siglo XIX, luego en un proceso de luchas internas de distintos caudillos, de distintos grupos políticos enfrentados, nos encontramos, específicamente en la década de 1850 para nuestro país, que las autoridades del momento, ¿no?, comienzan a tener un interés desde el punto de vista diplomático, etcétera, para de alguna manera reivindicar la figura de Artigas y extraerlo desde donde se encontraba enterrado en el Paraguay desde 1850, es decir, esto es básicamente inmediatamente, casi en el tiempo a su muerte, hasta una cosa documental de lo más interesante. Por ejemplo, en este legajo aparece el relato concreto, paso a paso, que llevó a la intención de ir a buscar los restos de Artigas enterrados en el Paraguay, extraerlos del sepulcro donde se encontraba, retirar la lápida que se encuentra también expuesta en esta sala, y de alguna manera incorporarlos y traerlos de nuevo a el Uruguay ya independiente, en un estado a mitad del siglo XIX, con ese objetivo de alguna manera de, bueno, lo que van a ser luego los primeros pasos a la reivindicación y construcción de la figura de Artigas como héroe nacional. Entonces, decía, este documento específicamente aparecen elementos de lo más interesante, porque voy a leer un fragmento para que den cuenta de ello. El agente oriental, cito, contestó agradeciendo a nombre de su gobierno el particular cuidado en la conservación de los expresados restos que el Supremo Gobierno y el señor cura habían tenido. Concluido este acto, se procedió a levantar la piedra y enseguida se cavó como vara y media, a cuya distancia apareció el cadáver. Entonces el profesor en medicina y cirugía, doctor Echeverría, encargado de dirigir la exhumación, empezó a dar a los huesos un baño de agua con cal viva y enseguida le dio otros 2 baños con el cloruro de cal y se colocaron sobre una tabla para que se orasen. Después de 3 horas de esta operación, los huesos aparecieron totalmente secos y se procedió a envolverlos en algodón y colocarlos en la urna de lata destinada a este efecto. Es decir, nosotros con este relato, y a partir del mismo, podemos generarle al mismo diversas preguntas que a nosotros nos ayudan como investigadores y al museo como institución para difundir luego estos resultados. Bueno, para saber la historia de esta urna. La urna que se menciona es esta que aparece por aquí, y aquí en la pared tenemos una obra que se conoce con el nombre de Desembarco de los restos de Artigas. Es de Domingo Puig, el autor, y lo que trata de hacer este tipo de pinturas, que se llaman pinturas históricas, es, bueno, darle una imagen a aquellas escenas que se empezaron a considerar a mitad del siglo XIX como importantes para la historia del país ya constituido como Estado, y específicamente una de las escenas que se trató de representar fue justamente el desembarco de los restos de Artigas en la urna que se materializa aquí, en el puerto de aquí de Montevideo, y las altas autoridades del gobierno de aquella época